El exilio a Babilonia. Nunca olvidaré aquel día. El polvo aún flotaba en el aire cuando miré por última vez las puertas quemadas de Jerusalén. Las llamas lamían las murallas. El eco de los gritos aún vibraba en mis oídos. Yo era apenas un muchacho, noble de sangre, sí, pero aún sin cicatrices. Y como tantos otros, fui arrancado de mi tierra. No por rebeldía, no por elección, sino por juicio. El juicio del Altísimo sobre un pueblo que había olvidado su voz. Daniel 1:1-2. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Sí, el Señor entregó. No fue Nabucodonosor quien nos venció. Fue Dios quien nos disciplinó. Éramos los elegidos entre los cautivos. Los más sabios, los más jóvenes, los que aún no habían sido contaminados por la idolatría. Nos tomaron para servir al rey de Babilonia, en su palacio, bajo su ley. Daniel 1:3-4. Muchachos sin defecto, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me permitió vivir, si la ciudad santa fue destruida? ¿Qué propósito tiene un joven hebreo en el corazón de Babilonia? La ciudad era deslumbrante. Altares por doquier. Ídolos por todos los rincones. Babilonia no era solo una ciudad, era un sistema. Una cultura que devoraba identidades. Nos cambiaron el nombre. A mí, me llamaron Belsasar. Como si cambiar mi nombre pudiera borrar al Dios que me llamaba desde antes de nacer. Pero algo ardía dentro de mí. Una certeza, no estoy aquí por accidente. Aunque soy cautivo en tierra extranjera, mi corazón aún pertenece al Dios de Israel. Y así comenzó el exilio. No solo de mi pueblo, sino de mi alma entre dos reinos, el de los hombres, y el invisible reino de Dios. Pero lo que vino después, no fue prueba pequeña. Fue allí, en medio de palacios paganos y banquetes reales, donde enfrentamos nuestra primera gran decisión. Decidimos no contaminarnos. Estábamos dentro. No éramos más prisioneros encadenados, sino jóvenes sentados en la corte del rey más poderoso de la tierra. Babilonia nos ofrecía todo: conocimiento, riqueza, posición, y algo más peligroso aún, aceptación. Daniel 1:5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Muchos lo habrían visto como una bendición. ¿Quién rechazaría el manjar del rey? ¿Quién cuestionaría la hospitalidad del imperio? Pero en nuestro corazón ardía otra realidad: la fidelidad al Dios de nuestros padres. Esa comida, esa bebida, estaban consagradas a dioses paganos. No era solo alimento, era un pacto, una forma sutil de adoración disfrazada de generosidad. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuse en mi corazón. No fue una emoción momentánea. No fue una decisión colectiva. Fue personal, íntima. En secreto, tomé una resolución: preferiría perderlo todo antes que perder mi comunión con el Altísimo. Reuní a mis hermanos, Ananías, Misael y Azarías. Con un solo espíritu, dijimos: no nos contaminaremos. No comeremos lo que no es nuestro. El temor era real. Desobedecer una orden directa del rey podía costarnos la vida. Pero aún más real era el temor de desobedecer al Dios vivo. Nos acercamos a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y con humildad le pedimos una prueba. Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. 10 días. 10 días para probar que Dios es fiel, incluso en lo pequeño. Mientras otros se saciaban con carnes y vinos, nosotros nos alimentamos de obediencia y esperanza. Daniel 1:15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. No solo no enfermamos, fuimos fortalecidos. Y fue entonces cuando entendimos: Dios no necesita banquetes para sostener a los suyos. Solo necesita un corazón decidido. Desde ese momento, algo se encendió en nosotros. Si fuimos fieles en lo poco, ¿acaso no nos sostendría en lo grande? Y aún no sabíamos que ese mismo Dios que nos fortaleció con legumbres, nos llenaría de sabiduría para cambiar imperios. Dios nos da sabiduría y favor. 10 días. Solo 10 días bastaron para que el favor de Dios empezara a brillar sobre nosotros. No por lo que comimos, sino por lo que creímos. Daniel 1:17.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios nos dio. No fue mérito, ni talento, ni herencia de nuestra nobleza. Fue gracia y propósito. Mientras los sabios de Babilonia nos enseñaban astrología, lenguas y filosofía caldea, nosotros aprendíamos algo más: a distinguir la voz del cielo entre el ruido de los hombres. Pasaban los meses, luego los años, y llegó el día en que fuimos llamados ante el mismo rey Nabucodonosor. Daniel 1, 19-20. Y entre todos ellos no fueron hallados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces mejores. 10 veces mejores. 10 veces más sabiduría. No porque fuésemos los más hábiles, sino porque nuestro corazón no estaba dividido. Babilonia no había logrado convertirnos. No cambiaron nuestra esencia, ni apagaron nuestra fe. Y así comenzó el favor. No era un favor para vanagloria. Era un favor para una misión mayor: ser lámparas en medio de la oscuridad del exilio. Dios nos estaba posicionando. Poco a poco, estábamos siendo llevados al centro mismo de la historia. No para adorar ídolos, sino para revelar que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre los reinos de los hombres. Y justo cuando creíamos haber hallado estabilidad en el palacio, una tormenta se levantó. Una noche, el rey tuvo un sueño que perturbó su espíritu. Un sueño que nadie podía recordar ni interpretar. El imperio tembló. Los sabios enmudecieron. Y nuestras vidas pendían de un hilo. Porque si no había interpretación, habría ejecución. El sueño olvidado de Nabucodonosor fue repentino, como un viento oscuro que sopla desde el este, trayendo caos y miedo. Una mañana, la corte se estremeció. El rostro del rey estaba pálido, sus manos temblaban. Había soñado un sueño poderoso, un mensaje divino, pero no podía recordarlo. Daniel 2:1. Tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. El rey, desesperado, convocó a todos sus sabios, astrólogos, encantadores y caldeos. Yo los vi pasar uno por uno, con sus túnicas pesadas, llenos de fórmulas y palabras huecas. Pero esta vez, la sabiduría humana no era suficiente. Daniel 2:5. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Una sentencia de muerte. No bastaba interpretar, debían decirle que había soñado, sin que él lo revelara. Un imposible. Y cuando ninguno pudo, el decreto fue emitido. Todos los sabios serían ejecutados, incluidos nosotros. Cuando el capitán de la guardia, Arioc, vino por mí, no hubo temor en mis labios, solo una petición. Daniel 2:16. Entró Daniel y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación. Tiempo. Eso pedí, pero no tiempo para pensar, sino para orar. Corrí a mis compañeros. Roguemos al Dios del cielo, pidamos misericordia. Y esa noche, en lo secreto, mientras Babilonia dormía en ansiedad, Dios habló. Daniel 2:19. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. Lo vi. La imagen, los metales, la piedra cortada no con mano. Todo. Dios había revelado lo que ningún hombre podía saber. Caí de rodillas. Y en esa oscuridad, mis labios se llenaron de alabanza. Daniel 2, 20-22. Sea bendito el nombre de Dios. Él muda los tiempos y las edades, revela lo profundo y lo escondido. Ya no éramos simplemente sobrevivientes. Éramos portadores de revelación divina. Al amanecer, fui llevado ante el rey, el hombre más poderoso del mundo, y le dije lo que cambiaría la historia de los imperios. Oración, revelación y la estatua profética. Me presenté ante el rey. Los rostros estaban tensos. Nabucodonosor me miró con ojos llenos de expectativa y de duda. ¿Podría este joven hebreo, arrancado del exilio, revelar lo que nadie más pudo? Respiré hondo. No temía por mí, sino por el testimonio del Dios que servía. Daniel 2, 27-28. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos. Con esas palabras, desarmé la arrogancia de Babilonia. No eran sus dioses, ni sus adivinos. Era el Altísimo,
el que revela el futuro a los que le buscan. Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran estatua, su cabeza era de oro fino. Describí la imagen exactamente como la había visto en visión. Una imponente estatua con partes de distintos metales. Cabeza de oro, ese eras tú, oh rey. Pecho y brazos de plata, un reino inferior al tuyo. Vientre y muslos de bronce. Piernas de hierro. Pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Un retrato profético del futuro de los imperios. Pero lo más impresionante no fue la estatua. Daniel 2:34-35. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la estatua en sus pies, y la desmenuzó. Una piedra, no parte del sistema humano, no forjada por manos. Golpeó los pies y derribó toda la estructura. Luego, la piedra se convirtió en un gran monte, y llenó toda la tierra. Daniel 2:44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese es el reino eterno, no babilónico, ni medo, ni griego, ni romano. El reino de Dios, uno que no será entregado jamás a otro pueblo. Cuando terminé, el silencio llenó la sala. Y luego, algo inesperado sucedió. Daniel 2:46-47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. El rey de Babilonia adoró al Dios de Israel. Y como resultado, fui exaltado. Dios me posicionó sobre los sabios de toda Babilonia. Pero más importante que cualquier honor, era saber que el Dios del cielo había comenzado a hablar. Y nada volvería a ser igual. Porque si Dios reveló lo que ha de venir, ¿quién podrá detener sus planes? La estatua de oro y la orden de adoración. Jamás olvidaré aquel día. El sol se alzaba sobre las vastas llanuras de Dura, donde una monstruosa figura de oro relucía bajo la luz de la mañana. El rey Nabucodonosor había ordenado erigir una estatua gigantesca, más de 30 metros de altura, como símbolo de su poder, de su gloria y de su deseo de adoración. Los tambores retumbaban. Las trompetas sonaban. Gente de todas las naciones del imperio babilónico se reunía como un solo cuerpo. Gobernadores, magistrados, jueces, capitanes, todos fueron convocados con una orden clara. En el momento en que escuchen la música, deberán postrarse y adorar la imagen. El que no lo haga, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Daniel 3:4-6. Yo no estaba presente ese día, pero mis 3 compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban allí, de pie en medio de la multitud. Vi sus rostros cuando regresaron. Había fuego en sus ojos, pero no del horno. Era el fuego de una convicción inquebrantable. Me contaron lo que ocurrió. Cuando la música sonó, la multitud cayó al suelo como olas obedientes, pero ellos permanecieron de pie, solos, firmes, desafiando al sistema, al rey y al decreto. No por orgullo, sino por fidelidad al Dios que nos había sostenido en esta tierra extraña. La noticia llegó rápidamente al rey, y no fue bien recibida. Nabucodonosor, furioso, ordenó que mis amigos fueran llevados ante él. Todavía les dio una segunda oportunidad. Es verdad que no quieren adorar mi estatua, les daré otra oportunidad, y que Dios podrá librarlos de mi mano. Daniel 3:13-15. Pero ellos no se doblegaron, y sus palabras quedaron grabadas en el aire. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, sepa que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:16-18. Pero si no fue más poderoso que cualquier espada. Fue un acto de fe que rompió las reglas del temor. Porque la verdadera fe no depende del resultado, sino de la confianza en quien está al control. Y así, la orden fue dada. El horno, calentado 7 veces más. Ellos, atados y arrojados al fuego. Daniel 3:19-20. Pero lo que ocurrió allí, no lo pudo haber anticipado ni el más sabio de los astrólogos de Babilonia. El fuego no fue el final. Fue solo el inicio de algo mucho más glorioso. El horno de fuego ardiente. El aire olía a humo antes de que comenzaran a avivar las llamas. Yo observaba desde la distancia, mi alma dividida entre el temor y la esperanza. Mis hermanos, mis amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, ahora eran considerados traidores del imperio por no doblar rodilla ante una estatua.
Pero yo sabía la verdad, ellos no eran rebeldes del rey, eran siervos del Altísimo. El horno rugía como una bestia enfurecida. Los soldados, obedeciendo a Nabucodonosor, ataron a mis compañeros con lazos gruesos y los arrojaron dentro del fuego. El calor era tan intenso que incluso los hombres que los lanzaron murieron al acercarse. Fue un momento que partió el corazón del pueblo. Algunos cubrieron sus ojos. Otros temblaban. Pero el rey no parpadeó. Y entonces, sucedió. Vi cómo el semblante del rey se transformó. Lo vi levantarse de su trono, acercarse al horno, y hablar con asombro, como si hubiera visto lo imposible. ¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego?, preguntó, mirando a sus oficiales. Sí, oh rey, es verdad, respondieron ellos. Pues yo veo 4 hombres, sueltos, caminando en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Daniel 3, 24-25. No podía creer lo que estaba escuchando. El rey, el mismo que había desafiado a Dios, ahora testificaba de su presencia. Dios no evitó que mis amigos fueran lanzados al fuego. Él decidió entrar en el fuego con ellos. El lugar de juicio se transformó en santuario. Las llamas que debieron consumirlos, quemaron únicamente las cuerdas que los ataban. El rey los llamó a salir del horno. Cuando lo hicieron, ni su ropa olía a humo, ni un cabello de sus cabezas había sido chamuscado. No había señales de sufrimiento, solo la marca de un milagro. Daniel 3, 26-27. Fue en ese momento cuando Nabucodonosor proclamó: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Daniel 3:28. Y no solo eso. Les ascendió en honra y declaró que ningún hombre debía hablar contra el Dios de Israel bajo pena de muerte. El mismo rey que buscaba gloria para sí, ahora reconocía la gloria del Altísimo. Yo, Daniel, me quedé en silencio esa noche, agradecido, admirado, porque entendí que Dios no siempre nos libra de las pruebas, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Pero Babilonia aún no había aprendido la lección completa. Pronto vendría una nueva advertencia, no a nosotros, sino al mismo rey. Y esta vez, el juicio no vendría en fuego, sino en la mente. El orgullo de Nabucodonosor y su humillación. Después del horno ardiente, uno pensaría que Nabucodonosor había quedado marcado para siempre por la presencia del Dios Altísimo. Durante un tiempo, pareció ser así. El rey hablaba con respeto de nuestro Dios, incluso emitió decretos en su honor. Pero el corazón humano es engañoso. Y el orgullo, sutil como la niebla, volvió a ascender sobre su trono como una sombra silenciosa. Una noche, el rey me mandó llamar. Su rostro estaba inquieto, su voz temblorosa. Había tenido otro sueño, uno que lo perturbaba profundamente. Lo escuché con atención, un árbol grande, majestuoso, que llegaba hasta el cielo. Sus ramas daban alimento y sombra a todo ser viviente. Pero de pronto, del cielo descendía un vigilante, un mensajero santo, con un mandato claro. Corten el árbol, dejen el tocón en la tierra, sea su corazón cambiado de hombre, y désele corazón de bestia, por 7 tiempos. Daniel 4:10-17. Yo entendí el mensaje en cuanto lo escuché, pero deseé, en mi alma, que no fuera cierto. Reuniendo valor, le dije la verdad. Oh rey, este árbol, eres tú. Daniel 4:20. Le supliqué que se arrepintiera. Le rogué que usara su poder para hacer justicia, que se apartara del pecado y se humillara delante del Dios que pone y quita reyes. Pero el orgullo, rara vez escucha a tiempo. Pasaron 12 meses. Una tarde, mientras caminaba sobre la terraza del palacio, lo escuché decir con arrogancia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. No había terminado de hablar, cuando una voz descendió del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Daniel 4:31. Lo que sucedió después fue aterrador. Su mente se nubló. Perdió la razón. Fue expulsado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes. Vivía entre los campos, mojado por el rocío. Su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Daniel 4:32-33. 7 tiempos pasaron. Años de locura. Pero incluso en su juicio, Dios tuvo misericordia. Un día, el rey alzó los ojos al cielo, y su entendimiento volvió. Su primera reacción no fue queja ni reclamo, fue adoración.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y justos sus caminos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:34-37. Nunca más volvió a ser el mismo. Yo aprendí algo aquel día. El Dios al que sirvo no solo salva del fuego, también salva del orgullo. Y su gracia puede alcanzar incluso a los poderosos que lo desprecian, si tan solo levantan los ojos. Pero mientras el rey hallaba restauración, Babilonia seguía avanzando hacia su caída. Y una noche, el juicio vino escrito, no en palabras humanas, sino con el dedo de Dios. La escritura en la pared. El tiempo pasó, y con él, Nabucodonosor. El rey que fue humillado y restaurado finalmente descansó con sus padres. Babilonia, sin embargo, siguió su curso, poderosa y llena de esplendor. Pero una nueva generación se levantó, una que no conocía el temor del Señor. Una que no recordaba ni el horno ardiente, ni el foso de los leones, ni la locura que cayó sobre su antecesor. Su nombre era Belsasar, nieto de Nabucodonosor, heredero del trono, pero no de la sabiduría. Una noche, mientras los ejércitos enemigos rodeaban las puertas de Babilonia, Belsasar organizó un gran banquete, un festín de arrogancia y de irreverencia. 1000 de sus nobles llenaban la sala. Música, vino, risas, mujeres, orgullo. Pero no fue eso lo que marcó aquella noche. El rey, embriagado, dio una orden: traigan los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Sí, los mismos vasos que habían sido consagrados para el servicio del Dios Altísimo. Los utensilios que mi pueblo usó para adorar en el templo santo, ahora serían profanados en una fiesta pagana. Los trajeron, y el vino corrió dentro de ellos. Reían, se burlaban, alzaban los vasos al cielo mientras adoraban a sus ídolos de oro, de plata, de piedra. Pero entonces, sucedió. En un instante, el aire cambió. El bullicio cesó. Un silencio helado cayó sobre la sala. Una mano, sí, una mano humana, pero sin cuerpo, apareció y comenzó a escribir sobre la pared del palacio, justo frente al candelabro. Letras de fuego, incomprensibles para ellos. El rostro del rey palideció. Sus rodillas temblaron. El hombre más poderoso de la sala se quebró como un niño. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel 5:25. Nadie pudo interpretar el mensaje. Nadie, excepto yo. Me buscaron. Me llamaron. Me ofrecieron oro, púrpura y poder si lo explicaba. Pero yo no vine por recompensas. Vine porque el juicio de Dios estaba escrito, y alguien debía hablarlo. Me paré ante el rey y le recordé a su abuelo, Nabucodonosor, cómo fue humillado por su soberbia. Le dije: tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Daniel 5:22-23. Y entonces le di la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto. Uparsin, Peres tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:26-28. Esa misma noche, mientras aún brillaba la tinta del juicio sobre la pared, los muros de Babilonia fueron atravesados. El imperio cayó. Y yo, fui testigo de cómo una ciudad que parecía invencible fue entregada en manos extranjeras. Así es el destino de los que se burlan del Dios viviente. Pero para mí, no fue el final. Una nueva era comenzaba. Un nuevo rey, y una nueva prueba de fidelidad. La caída de Babilonia y la exaltación de Daniel. Esa noche, jamás se borrará de mi memoria. La sala del banquete aún estaba impregnada del aroma del vino, de los ecos apagados de la música, de la osadía de un rey que había desafiado al Dios del cielo. La escritura seguía visible en la pared, como una herida abierta en el orgullo de un imperio. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercero en el reino. Daniel 5:29. El rey, con el rostro descompuesto por el temor, cumplió su promesa. Me vistió con honra, pero era una honra vacía. Yo sabía que ese título tenía la vida de una chispa, porque ya no había reino. Babilonia estaba sentenciada. Esa misma noche, mientras el mundo dormía confiado detrás de los muros altos de la ciudad, los medos y los persas hicieron lo impensable. Desviaron el río Éufrates, y marcharon por el lecho seco como si entraran por la puerta principal. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo juicio.
Exacto, implacable, como lo había dicho la mano divina. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo tomó el reino, siendo de 62 años, Daniel 5, 30-31. Y así cayó Babilonia. Pero en medio del caos, el Señor extendió su mano sobre mí. Mientras el viejo imperio caía, el nuevo rey, Darío el Medo, me reconoció y me honró. En lugar de desterrarme como un símbolo del reino anterior, me promovió. Y agradó a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Daniel 6, 1-2. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6:3. Una vez más, la gracia de Dios me sostuvo entre las ruinas de las naciones. Pensé en lo que había visto desde mi juventud, reyes levantarse y caer, imperios resplandecer y desvanecerse, orgullosos doblegarse ante el Altísimo. Y yo, un exiliado de Judá, seguía en pie, no por mérito propio, sino porque el Dios que guarda pactos permanece fiel. Me pregunté si algún día mi pueblo regresaría a Jerusalén, si las ruinas del templo volverían a ser habitadas por adoradores. Pero mientras ese día llegaba, yo seguiría aquí, sirviendo fielmente, brillando en la oscuridad de otro reino terrenal, esperando al Rey eterno. Porque cuando Dios decide abrir puertas, ni la caída de un imperio puede cerrarlas. La conspiración contra Daniel. Daniel 6, 1-9. Después de la caída de Babilonia, el reino fue entregado en manos de los medos y persas. Darío el Medo recibió el gobierno, y hallé gracia ante sus ojos. Pronto fui colocado sobre los sátrapas y los altos funcionarios del reino. Era como si Dios abriera paso en cada imperio, guiando mi andar incluso en medio de naciones ajenas. El rey pensó establecerme sobre todo el reino, y esto provocó celos. Los príncipes, los sátrapas y los hombres influyentes comenzaron a murmurar. Querían hallar ocasión contra mí, pero no la encontraron. Buscaron en mis cuentas, en mis gestiones, en mis palabras. Pero no hallaron error ni culpa. Porque yo servía a Dios con integridad, y mi conciencia estaba en paz. Fue entonces cuando dijeron entre ellos: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 6:5. Idearon un plan tan sutil como perverso. Sabían que yo oraba cada día, 3 veces al día, con la ventana abierta hacia Jerusalén. Sabían que no había edicto humano que pudiera apagar mi comunión con el Altísimo. Así que fueron al rey, disfrazando su conspiración con palabras de adulación. «Oh rey Darío, vive para siempre», dijeron. «Todos los gobernadores del reino han acordado que se establezca un edicto real, que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firme el edicto y confirme la prohibición, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Daniel 6:8. El rey, sin discernir el verdadero propósito, firmó el documento. Así se selló la trampa. No contra un criminal, no contra un rebelde, sino contra un hombre de oración. Porque cuando no hay falta visible, el enemigo ataca el vínculo invisible entre el alma y su Dios. Esa noche, mientras la tinta aún estaba fresca sobre el decreto, yo me arrodillé como de costumbre, no para desafiar al rey, sino para honrar al Dios que gobierna sobre todos los reinos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Sabía lo que vendría. Sabía lo que habían tramado. Pero no temí, porque prefiero enfrentar leones, que traicionar al Dios que me ha sostenido desde mi juventud. El foso de los leones. Daniel 6:10-28. La oración no era nueva para mí. Era el aliento de mis días, la fuente de mi fuerza. Por eso, cuando el edicto fue firmado, no cambié mi costumbre. Abrí las ventanas hacia Jerusalén, me arrodillé y oré. No con gritos de protesta, sino con gratitud. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Sabía que los hombres me espiaban. Sabía que la trampa se había cerrado. Pero mi fidelidad no dependía de la comodidad, sino de la convicción. Fui arrestado. Los hombres que me acusaron se presentaron con rapidez ante el rey, y le recordaron su propia ley, aquella que no podía ser revocada.
Vi el rostro del rey cambiar. No de ira, sino de tristeza. Comprendió demasiado tarde que había sido engañado. Pasó el resto del día buscando una forma de librarme, pero no la halló. Entonces el rey, oyendo el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Daniel 6:14. Al final del día, sin escapatoria legal, Darío pronunció una frase que quedó grabada en mi corazón. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Me llevaron al foso. Sellaron la piedra con el anillo del rey. Y descendí, no solo entre fieras, sino dentro del lugar donde solo Dios podía intervenir. Esa noche fue larga para el rey. No durmió, no comió, no buscó distracciones. Ayunó, por mí. Pero para mí, dentro del foso, fue diferente. No vi garras ni colmillos. Vi a un ángel, uno que cerró las bocas de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Cuando el alba se asomó, el rey corrió hacia el foso. Su voz temblaba. Daniel, siervo del Dios viviente, te ha podido librar tu Dios, a quien tú continuamente sirves. Daniel 6:20. Respondí desde las profundidades. Oh rey, vive para siempre. Daniel 6:21. Fui sacado. Ni una herida había en mi cuerpo, porque había confiado en él. Entonces, el juicio cayó, no sobre mí, sino sobre los que habían tramado el mal. Ellos, junto con sus familias, fueron echados al mismo foso, y ni siquiera tocaron el suelo antes de ser devorados. Darío entonces hizo algo extraordinario. Desde su trono proclamó al mundo entero el poder del Dios al que sirvo. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6:26. Y así, una vez más, el Dios de Israel fue glorificado entre los gentiles. Yo viví para ver que no hay foso tan profundo donde su brazo no me alcance, ni edicto tan firme que detenga su propósito. La visión de las 4 bestias. Daniel 7:1-14. Fue en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Mi cuerpo estaba en reposo, pero mi espíritu, turbado. Esa noche tuve un sueño. Una visión que desgarró el velo del tiempo y me llevó a contemplar cosas que ningún ojo humano había visto. Vi en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7:2. Las aguas rugían, y del mar surgieron 4 bestias, diferentes la una de la otra. Criaturas espantosas. Imágenes vivas de poder sin misericordia. La primera era como león, pero con alas de águila. Vi como sus alas eran arrancadas, y fue levantada del suelo como un hombre. Luego, se le dio corazón de hombre. Ese león me recordaba a Babilonia, al mismo Nabucodonosor, que había sido humillado y restaurado. Luego vino una segunda bestia, semejante a un oso. Se alzaba más de un lado, y en su boca tenía 3 costillas. Se le dijo, levántate, devora mucha carne. Sabía que representaba a un imperio feroz, el de los medos y los persas, que conquistarían con violencia. Después, vi otra, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. A esta se le dio dominio. Grecia, veloz, dividida tras la muerte de su gran conquistador. Y por último, vi una 4ª bestia. No había palabras humanas para describirla. Era terrible, espantosa, y en gran manera fuerte. Tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Pisoteaba con sus patas todo lo que quedaba. 10 cuernos salían de su cabeza, y entre ellos surgió otro, pequeño al principio, pero lleno de arrogancia. Hablaba con soberbia. Blasfemaba. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Pero entonces, el cielo se abrió. Vi tronos que fueron puestos. Y un anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabello como lana pura. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían. El juicio comenzó. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Y entonces vi, al Hijo del Hombre. Venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Un reino eterno, que jamás será destruido. Y le fue dado dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Quedé turbado. Mis pensamientos me inquietaban. ¿Quién era este cuerno que perseguía a los santos? ¿Por qué se le permitía hacer guerra contra ellos? Pero también vi que el juicio vino, y los santos recibieron el reino. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Supe entonces que la historia no está en manos de reyes, sino en las del Altísimo, que los imperios pasan, pero su reino permanece. Y aunque las bestias rugen, el cielo gobierna. El juicio celestial y el Hijo del Hombre. Daniel 7:9-14. La visión aún ardía en mi mente. Las bestias, los imperios, el cuerno que hablaba con arrogancia. Pero en medio de aquel caos, mis ojos fueron llevados a lo alto, a un escenario no de la tierra, sino del cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Daniel 7:9. Una majestad indescriptible llenaba aquel lugar. El anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llama de fuego. Sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego fluía de delante de él. Miles de millares le servían. Millones estaban delante de él. Y entonces, lo entendí, el cielo también tiene un tribunal, y el juicio había comenzado. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. No era un juicio contra un solo hombre, sino contra sistemas, contra imperios, contra poderes que se habían levantado contra el Altísimo. Especialmente contra aquel cuerno pequeño, que no solo hablaba con soberbia, sino que hacía guerra contra los santos. Y parecía vencer. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Daniel 7:21-22. Pero entonces, llegó él. Vi en las nubes del cielo a uno como el Hijo del Hombre. Se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Fue coronado con autoridad sobre todas las naciones. Su reino no era temporal. No era como el de Babilonia, ni Persia, ni Grecia, ni Roma. Su reino no pasará jamás. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7:14. En medio del juicio, hubo esperanza. En medio de la guerra, hubo victoria. En medio de los rugidos de las bestias, una voz suave pero eterna declaró la gloria del Rey venidero. Yo, Daniel, quedé sin palabras. El Dios que revela secretos me había mostrado el trono supremo del universo. Supe entonces que, aunque los santos sean perseguidos, el juicio está a nuestro favor. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel 7:22. Este Hijo del Hombre recibiría el reino eterno, y nosotros heredaríamos con él. No por mérito, no por fuerza, sino por gracia. La historia humana será sacudida. Las bestias se alzarán. Pero el veredicto final no está en sus garras, sino en las manos del Rey del cielo. La visión del carnero y el macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, una visión me fue revelada mientras me encontraba junto al río Ulai. Mi espíritu fue llevado en espíritu hacia una visión poderosa y profunda, y contemplé con asombro un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, que embestía hacia el oeste, el norte y el sur. Daniel 8:1-4. Su fuerza era majestuosa, y vi que dominaba todo a su paso. Pero luego apareció un macho cabrío, que venía desde el occidente, con un solo cuerno prominente entre sus ojos. Avanzó con furia y derribó al carnero, quebrantando sus cuernos, y su poder se multiplicó grandemente. El espíritu se turbó dentro de mí mientras observaba la lucha feroz entre estos dos animales, símbolos de reinos y poderes que se levantarían en el tiempo. En medio de esta batalla, un cuerno pequeño surgió, poderoso y arrogante, que causó gran destrucción y cambió los tiempos y las leyes. Daniel 8:5-12. Mi corazón se llenó de temor, porque estas visiones no eran solo sueños, sino revelaciones de lo que habría de venir en los días futuros, del conflicto entre imperios y la lucha por la soberanía divina. Recordé entonces las palabras del ángel que me habló con autoridad, explicando que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío al reino de Grecia, cuyo gran cuerno era su primer rey. Daniel 8:20-21. Comprendí que estos poderes terrenales se levantarían y caerían según el propósito eterno de Dios, quien domina sobre los reinos de los hombres y establece los tiempos y las fronteras de ellos.
Aunque mi alma se conmovía, descansé en la certeza de que el Señor es el Dios de la historia, que ningún poder humano escapa a su soberanía. Su plan es perfecto y su justicia prevalecerá, aun cuando los tiempos sean turbulentos y las señales confusas. El ángel Gabriel revela el futuro. Mientras meditaba en aquella visión perturbadora, vi a un ser celestial, un ángel llamado Gabriel, que descendió con prontitud hacia mí. Su presencia era majestuosa, llena de luz y autoridad, y su voz me infundió reverencia y temor. Daniel 8, 15-16. Me habló con claridad, diciendo: Daniel, he venido para darte entendimiento de la visión. Con paciencia y solemnidad, Gabriel comenzó a explicarme el significado de lo que había visto. Me reveló que el carnero con 2 cuernos representaba a los reyes de Media y Persia, y que el macho cabrío era el rey de Grecia, cuyo cuerno grande era el primero de ellos. Daniel 8, 20-21. Me describió como ese pequeño cuerno que brotó, lleno de arrogancia y de gran poder, profanaría el santuario, cambiaría los tiempos y la ley, y causaría desolación y tribulación a muchos. Daniel 8, 23-25. El peso de esta revelación fue inmenso sobre mí. Sentí que todo mi cuerpo se debilitaba, y un profundo agotamiento me invadió. Mis fuerzas me abandonaron, y permanecí en silencio, abrumado por la intensidad de lo que se me había mostrado. Daniel 8:27. Aquella visión no era un simple sueño, sino un llamado a entender que la historia futura está marcada por grandes conflictos, pero también por la intervención divina. A pesar de mi cansancio, mi espíritu se aferró a la esperanza que proviene de Dios, porque Él es el que controla el tiempo y el curso de los reinos, y aunque haya tribulación, su propósito se cumplirá y su justicia reinará para siempre. La oración de intercesión por el pueblo. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la estirpe de los Medos, comprendí, según las palabras de la Escritura, que habían pasado 70 años desde la destrucción de Jerusalén. Daniel 9, 1-2. Entonces mi corazón se quebrantó, y me postré con fervor en oración y súplica delante del Dios del cielo. Clamé y confesé, no solo por mí, sino por todo Israel, mi pueblo, reconociendo nuestra rebelión y pecado. Dije: Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho maldad, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel 9, 4-5. Con humildad, pedí perdón, no para justificarme, sino para suplicar la misericordia divina sobre nuestra nación caída y desolada. Mi súplica fue intensa, mi espíritu clamaba de madrugada hasta tarde, y la aflicción y vergüenza me cubrían porque sabía que el castigo era justo y merecido. Rogué que, por el honor de tu nombre santo, volvieras a traer misericordia y restauración, no por nuestras obras, sino por tu gran misericordia. Daniel 9:16. Mientras aún hablaba y oraba, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con palabras de consuelo y revelación. Me trajo entendimiento y respuesta celestial, asegurándome que Dios escucha las oraciones de aquellos que lo buscan con corazón sincero. Daniel 9, 20-23. Así, en medio de mi dolor y arrepentimiento, recibí la certeza de que Dios no abandona a su pueblo, que su misericordia es más grande que nuestro pecado, y que Él tiene un propósito eterno para la redención y la restauración. La profecía de las 70 semanas. Mientras aún clamaba en oración, el ángel Gabriel volvió a mí con rapidez, trayendo consigo una palabra de esperanza y revelación divina. Daniel 9, 20-21. Me habló del tiempo señalado por Dios para el cumplimiento de su plan eterno, las 70 semanas decretadas sobre mi pueblo y sobre la ciudad santa, Jerusalén. Daniel 9:24. Gabriel me explicó que estas semanas no eran semanas comunes, sino periodos simbólicos de años, durante los cuales se cumpliría la purificación del pecado, el fin de la transgresión y la llegada de justicia eterna, que se terminaría la visión y profecía, y que se ungiría al Santo de los Santos. Daniel 9:24. En medio de estas 70 semanas, habría un decreto para restaurar y edificar Jerusalén, y después, 7 semanas y 62 semanas hasta la llegada del Mesías, aquel que pondría fin al pecado y traería justicia eterna. Daniel 9, 25-26. Pero también me fue revelado que el Mesías sería cortado y no tendría nada, y que la ciudad y el santuario serían destruidos por los enemigos, cumpliendo así el justo juicio de Dios. Finalmente, Gabriel me habló de la semana final, un tiempo de gran tribulación, en la cual un príncipe vendría para hacer un pacto con muchos, pero en la mitad de la semana pondría fin al sacrificio y la ofrenda, causando desolación y abandono, hasta que llegue la consumación decretada por Dios. Daniel 9:27. Estas palabras llenaron mi alma de una mezcla de esperanza y solemnidad, pues comprendí que Dios, en su soberanía,
ya había trazado el camino para la redención del mundo a través del Mesías prometido, Jesús, el Hijo de Dios, cuya venida transformaría para siempre el destino de la humanidad. La gran guerra espiritual y el mensajero celestial. En los días del rey Ciro, mientras me encontraba afligido por 3 semanas, ayunando, orando y buscando la misericordia de mi Dios, apareció ante mí una visión extraordinaria. Casi sin fuerzas, contemplé la presencia de un ser celestial, vestido de lino, con un rostro como el relámpago y ojos como antorchas de fuego. Daniel 10, 1-6. Su gloria era tan inmensa que mi cuerpo temblaba y mi fuerza se desvanecía. Me habló con palabras de consuelo, diciendo: no temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y humillarte delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras. Daniel 10:12. Me explicó que había venido en respuesta a mis oraciones, pero que un poderoso príncipe de Persia se había opuesto a su llegada por 21 días, hasta que fue auxiliado por Miguel, uno de los principales príncipes celestiales. Daniel 10, 13-21. Así comprendí que detrás de los acontecimientos visibles de los reinos humanos, se libra una batalla espiritual invisible, donde ángeles y principados luchan por la soberanía y el destino de las naciones. El cielo es un campo de batalla donde se enfrentan las fuerzas de la luz y las tinieblas. En la visión que siguió, me fueron revelados los futuros reinos, guerras y alianzas, con detalles minuciosos sobre los reyes del norte y del sur, que simbolizan las potencias que pelearán y se disputarán la tierra prometida y el pueblo santo. Daniel 11. Aunque la visión fue profunda y compleja, su propósito fue mostrarme que el Señor es quien sostiene el curso de la historia y que ninguna fuerza terrenal ni espiritual escapará a su control. Ante tal revelación, mi corazón se humilló, reconociendo que la verdadera batalla no es solo contra hombres, sino contra principados y potestades, y que debemos confiar en la protección y la justicia del Dios eterno, que es soberano sobre todas las cosas. El tiempo del fin y la promesa de resurrección. Al final de mis visiones, en el capítulo 12, recibí revelaciones que llenaron mi alma de esperanza y temor reverente. El ángel me habló claramente sobre el tiempo del fin, un momento decisivo cuando todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra perpetua. Daniel 12, 1-2. El gran Miguel, el príncipe protector de tu pueblo, se levantará en aquellos días para librar a los tuyos, y habrá un tiempo de angustia como nunca antes había ocurrido desde que existe nación alguna. Daniel 12:1. Pero también habrá liberación para los que estén inscritos en el libro de la vida, para aquellos que hayan perseverado en la fe y en la esperanza. Me fue revelado que muchos buscarán entendimiento en esos tiempos, y que la sabiduría resplandecerá para aquellos que tengan corazón puro. Daniel 12:3. La justicia brillará como luz, y el pueblo fiel recibirá una herencia eterna, más allá de la corrupción del mundo. Mi espíritu se fortaleció al comprender que, aunque el tiempo del fin será de pruebas y tribulaciones, Dios tiene preparado un glorioso desenlace para los que le aman. La promesa de la resurrección y de la vida eterna es un faro que ilumina la oscuridad de los días difíciles. Antes de cerrar mi visión, se me ordenó sellar estas palabras hasta el tiempo del fin, porque la sabiduría y el conocimiento se multiplicarán, y la verdad será revelada en su momento perfecto. Daniel 12, 4-9. Confieso que esta esperanza me sostiene y me anima, porque sé que Dios es fiel y que su reino no tendrá fin. La historia de Daniel no termina en Babilonia, ni con visiones, ni con milagros. Termina con una promesa. Daniel 2:44. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Los reinos de los hombres pasarán, pero el reino de Dios permanece para siempre. Tú también estás llamado a permanecer fiel, a resistir la presión, a creer en lo invisible y a prepararte para el reino eterno. Si esta historia te habló, suscríbete ahora mismo. Dale me gusta al video y comparte con alguien que necesite esperanza profética. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte del libro de Daniel te impactó más? ¿Te gustaría que hiciéramos un video sobre el Apocalipsis o Ezequiel? Esto fue el libro de Daniel como nunca antes. Nos vemos en el próximo viaje bíblico.